TV Terra, el canal del Ecuador pluricultural. Noticias, coberturas, entrevistas, ruedas de prensa. Toda la información en la web. Estimados compañeros y compañeras, muy buenos días. Un agradecimiento a ustedes como medios de comunicación, siendo que ustedes están cubriendo cada uno de los acontecimientos y siendo testigos de las diferentes acciones de lucha que lleva a cabo el colectivo de Dirección Nacional Unitaria. Permítanme primero agradecer al pueblo ecuatoriano, agradecer al pueblo de Quito por su masiva participación en la movilización convocada para el día de ayer, 17 de marzo del 2016. Una vez más, debemos decir que el gobierno se sigue desenmascarando en la poner de implementar leyes que afectan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una vez más, aprobaron una ley de flexibilización laboral, que esto conlleva a que se disminuya las horas de la jornada laboral y por ende su remuneración. ¿Cómo puede ser posible que de $366 se pretenda bajar a $274, cuando se está incumpliendo lo que dice la transitoria 25ª, que el salario será el que cubre el costo de la canasta básica familiar? ¿Cómo puede ser posible que a pretexto de un seguro de desempleo se está eliminando el 33.33% del ahorro de los fondos de cesantía de los trabajadores? Con esto lo que están haciendo es perjudicando económicamente a los trabajadores y trabajadoras. Y una vez más, la prepotencia que existe por parte de las autoridades de turno, cuando existiendo una autorización para la ocupación de la Plaza de Santo Domingo por parte de la administración del municipio, el coronel Navas y el coronel Orozco, con un piquete de policías, no permitieron la colocación de la plataforma y del equipo de audio que íbamos a utilizar el día de ayer los sectores sindicales, sociales y populares. Esto evidencia, una vez más, que es mentira lo que en su discurso dice el presidente Correa, que la ley está por sobre las personas. Lo que aquí vemos es de que las personas están por encima de la ley. Y esto conlleva a que, una vez más, sigamos en las diferentes acciones de lucha. No es que nos vamos a quedar callados. Esta es una de las primeras acciones que estamos realizando en el 2016. Ya nos reuniremos para programar el resto de acciones que oportunamente las daremos a conocer. Gracias, un saludo a los medios presentes. Decirles que la jornada de ayer jueves en la ciudad de Quito, como en diferentes partes del país, reflejan el descontento del pueblo ecuatoriano. Frente a eso, los pueblos y nacionalidades indígenas le decimos al presidente Correa que vamos a hacer valer nuestros derechos, la autodeterminación de nuestros pueblos, el ejercicio sobre nuestros territorios. Nosotros no vamos a permitir que ingresen las concesiones petroleras y mineras. Nos parece un absurdo que pese a la baja del petróleo se intente ingresar a nuestros territorios indígenas. Nosotros los vamos a defender haciendo uso legítimo de nuestros derechos. También decimos y invitamos nuevamente al pueblo ecuatoriano para la construcción de una propuesta agraria. Nosotros le preguntamos al presidente, ¿cómo es posible que en 9 años de gobierno no tengamos por lo menos una empresa láctea, siendo que ahora nuestros campesinos están en crisis? ¿Por qué no tenemos una empresa ecuatoriana de los lácteos de nuestros compañeros campesinos? Eso es lo que vamos a defender. Esas propuestas son las que vamos a construir colectivamente dentro de la cumbre agraria para el mes de mayo.
Frente a eso, decimos que los defensores de la naturaleza, los defensores de los derechos humanos, no nos merecemos la cárcel. Y este anuncio debe quedar absolutamente claro, que en ejercicio de nuestros derechos no pueden encarcelarnos más. Al momento tenemos 123 compañeros procesados. Frente a eso, nosotros vamos a implantar la demanda de inconstitucionalidad a un tema ilógico como es el artículo 283 que criminaliza la resistencia social. Gracias. Buenos días. Como ustedes conocen, el día de ayer se acabó una de las jornadas más de en toda la República del Ecuador. Primero, cuando el gobierno da otro garrotazo al pueblo ecuatoriano, creando una ley inconstitucional que va a reformar el Código del Trabajo, que va a reformar la cesantía, que reforma la ley de seguridad social, que reforma las leyes de pasantía, y va haciendo una reforma total. Eso, queremos aclararle al Ecuador, no le hace daño lo que han dicho muchos de los oficialistas que hacen de repetidoras, que estamos nosotros en contra del trabajo, en contra de una seguridad laboral. Nosotros estamos en contra que se nos saque nuestra plata de nuestro bolsillo y se la quiera el gobierno. Con eso hacer un baratillo de ofertas, porque como ustedes vieron, eso que pasó el día de ayer, de decirle a una madre de familia, y que así es la gran propaganda del momento actual, que va a tener un hijo y va a tener 3 meses que ya tiene permiso, porque es como que ellos nos dieran el permiso, que eso, y los 9 meses sin permiso. Eso, ecuatorianos, es de qué va a vivir esa ciudadana o la pareja. Y ahora le aumentaron más al esposo o cónyuge de lo que sea de la compañera. En segundo lugar, nosotros creemos, ecuatorianos y ecuatorianas, que esta ley, que se la ha hecho así, hay dos sectores que ganaron. Es el gobierno nacional y es las grandes cámaras de este país, porque no ponen un centavo para esta ley que se le ha hecho tanto la propaganda. ¿Dónde? Sino que desmantelan a nuestra seguridad social, desmantelan a nuestros fondos, que son de nosotros, que ya nos quitaron el 40% en la ley de injusticia laboral. Y tercero, queremos dejar bien claro al país, no se trata las manifestaciones que ha sido solo por la ley del día de ayer, o esta ley que llaman ellos para ayudarle al empleo a un joven, para ayudarle a una señora, para ayudar a los pobres, cuando estas leyes son todo el proyecto del correísmo. Nosotros levantaremos toda nuestra propuesta al plan de gobierno que tenemos nosotros los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, que parte hemos entregadolo a la prensa, que lo estamos levantando más. En ese plan vamos recogiendo tanto nuestra plataforma de lucha del colectivo nacional, donde vamos levantando todo el proceso para ir desarrollando en este nivel. Por eso, no se acaba la movilización. El día de ayer empezó porque el gobierno nos lleva, que quede bien claro. Todas las movilizaciones que nos ha preguntado la prensa y qué han hecho ustedes con tantas movilizaciones, les decimos, era en contra de las leyes de injusticia laboral que están demandadas, en contra de las enmiendas, y ahora también vamos a demandar esta ley cuando ya se publique en el registro oficial. Por eso, lo que le decimos al pueblo ecuatoriano, que queremos unidad y seguiremos manteniendo la unidad dentro de todo este proceso, y el espacio que vamos a ir haciendo es con la unidad
no solo de los trabajadores, sino del pueblo ecuatoriano, de la izquierda, del centro, para ir también avanzando hacia un gran frente para enfrentar al correísmo, a la derecha, al imperialismo que tanto nos ha hecho daño en este país. Muchas gracias. Los trabajadores y las diferentes organizaciones sociales hemos cumplido con éxito la jornada del día de ayer, que se realizó en las 24 provincias del país y que fue una expresión del descontento y el rechazo de los trabajadores y los pueblos a las políticas antiobreras y antipopulares del correísmo. Enmascarada la actitud antiobrera del régimen al plantear una ley que en lo fundamental reduce el salario de los trabajadores, permite el apropiarse de la cesantía individual de los trabajadores, acabando con el patrimonio propio de nosotros, y por otro lado, una ley que no garantiza el empleo ni juvenil, ni que busca generar fuentes de trabajo. Le retamos al presidente Correa que nos diga con esta ley en qué parte del sector público o en qué empresa se abren fuentes de trabajo para la juventud y para los trabajadores. La ley no determina que se van a generar nuevas fuentes de trabajo. Usted, señor Correa, le miente al país, y le miente al país porque su política lo que hace es atentar con los derechos del pueblo ecuatoriano. Los trabajadores ratificamos nuestra posición de dar alternativas ante la crisis económica que hoy atravesamos la mayoría de ecuatorianos. Planteamos la necesidad de que se reinvierta en el país las ganancias de los empresarios y banqueros, que sumados llegan a 14.000 millones de dólares. Le planteamos al país que es necesario la moratoria de la deuda externa por 5 años para que esos recursos sirvan para reinvertir en la producción de nuestro país. Le decimos al señor Correa que es necesario una ley integral, una reforma agraria integral, para que nuestros compañeros puedan retornar al campo, pero que ésta se mantenga con préstamos bajos, que pueda tener tecnificación el campesino y con esto poder reinvertir de mejor manera también fuentes de trabajo en este sector. Creemos de que es necesario que la banca proporcione préstamos a bajo precio o a bajo interés para las empresas medianas y pequeñas, y que con esto se pueda dar facilidades de trabajo a los trabajadores en el país. Queremos decirle al presidente, como ha tenido la soberbia de bajarle el 25% a los trabajadores de su salario, le retamos a él, a sus asambleístas, a que se reduzcan en el 50% sus salarios. No se puede seguir jugando con la vida de los trabajadores como lo hace el señor Correa. Hoy, este colectivo nacional, y creemos que es necesario construir un proyecto, una alternativa. Vamos dando pasos en eso. Algunas otras acciones que estaremos planteando. Vamos a las asambleas provinciales para discutir qué nuevas acciones tomaremos, y estamos también en estos momentos discutiendo la posibilidad de una nueva Asamblea Nacional de los Trabajadores y Organizaciones Sociales para ir determinando qué nuevas acciones iremos enrumbando en defensa de nuestros derechos. El 1 de mayo será una nueva acción importante y contundente al rechazo de un gobierno que se ha quedado huérfano de respaldo social. Ni las bases de la CUT hoy creen en este gobierno, ni los trabajadores que decían respaldarle estuvieron dispuestos a movilizarse el día de ayer, lo que provocó que el señor Correa tenga que, basado en un luto de 48 horas, decir que por eso no se realizaba la movilización. Mentira, señor Correa. El tema es de que usted ya no tiene el respaldo de los trabajadores y los pueblos porque le ha mentido la mano al bolsillo, pero también porque se ha apropiado ahora de su cesantía. Vamos a trabajar en la demanda de inconstitucionalidad y en la apropiación que da el tema de la apropiación de nuestros recursos.
Este colectivo, por lo tanto, ratifica la necesidad de la más amplia unidad de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Quisiéramos saludar la presencia de los medios de comunicación y a la vez agradecer a todo el pueblo ecuatoriano, en especial a las organizaciones sindicales, populares, campesinas, indígenas, donde convocamos el día de ayer para esta movilización. Ante el autoritarismo y la prepotencia del correísmo, le decimos al país y al mundo: en el Ecuador no tenemos seguridad jurídica y por eso vamos a recurrir a todas las instancias internacionales, tanto como es a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, como ya hace año pasado ya le pusimos al Ecuador y en especial al gobierno de Rafael Correa, con su ministro de Trabajo en el banquillo de los acusados por violación a los derechos laborales y sindicales. En esta vez también, por la prepotencia y el autoritarismo, recurriremos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber más presos, más persecución que lo que se ha dado en este gobierno. A eso le decimos los trabajadores del sector público y privado: ya basta de tener más correísmo. Seguiremos en las calles hasta derrotarle a este gobierno del correísmo. Muchas gracias. Una vez que salga en el registro oficial publicado, presentaremos la demanda de inconstitucionalidad, porque esta ley está reformando el Código del Trabajo vigente. El artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe toda forma de precarización laboral. Lo que están haciendo es disminuyendo la jornada laboral y por ende disminuyendo su remuneración. El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta en su inciso octavo que cuando se trata de derechos estos tienen que ser progresivos, mas no regresivos. El artículo 47 del Código del Trabajo vigente determina la jornada laboral que deberá ser de 8 horas diarias, 5 días a la semana. El artículo 50 del mismo Código del Trabajo determina que los sábados y domingos son de descanso obligatorio o forzoso. Al cambiar la figura de la Constitución y la figura del Código del Trabajo, esto es atentatorio, esto es improcedente, esto es ilegal y no puede aplicarse. Cuando se trata de los derechos de los trabajadores, por un lado, el sostenimiento familiar, por otro lado, cuando eliminan el 33.33% de los fondos de cesantía para ponerlo en un seguro de desempleo solidario. Están metiéndole la mano al bolsillo de los trabajadores ecuatorianos. ¿Qué van a hacer con 56 millones de dólares? Es la pregunta. ¿No es acaso que han propuesto o se hacen los simpáticos con recursos que no les corresponden? ¿Dónde está la participación del Estado? Lo que están es eliminando el 33.33% de lo que ya contaba el trabajador en su fondo de cesantía. Y le decimos una vez más, señor Correa, ante la desesperación que usted tiene, porque ya no tiene plata, trata usted de seguir sacando donde sea los recursos, pero vamos a estar vigilantes, vamos a seguir las diferentes acciones de lucha y vamos a presentar las diferentes demandas de inconstitucionalidad sobre esos proyectos de ley que lo que han hecho es perjudicar en lo que se refiere a derechos laborales, en lo que se refiere a principios de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Acaso con el 45% que se implementó en el país, usted dijo que esto iba a afectar solamente a los que comen salmón? El Ecuador no tiene la capacidad económica suficiente para que exista una sostenibilidad. Al disminuir la remuneración, va a disminuir el poder adquisitivo. No va a haber circulante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con esto se va a conllevar a que se cierren muchas empresas. El país necesita trabajar más, tener un mayor ingreso para que exista circulante.
de ley tenemos que esperar eso. Tenemos que seguir el órgano regular. Pero, por ejemplo, la OIT. Tenemos que seguir. Primero presentamos en la Corte Constitucional, ante la no actuación de parte de la Corte Constitucional, también podemos hacer extensivo esta denuncia a la OIT como una organización internacional del trabajo. Luego de esto podemos agotar o insistir solicitando que se califique la demanda. Esto genera en que se vaya sumando y nos permita hacer una demanda a nivel internacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser un derecho humano lo que está violando y desconociendo en nuestro país. Pero, Carlos, ¿nos puede precisar cuáles son las violaciones? Es lo que quiero entender. ¿Cuáles son las violaciones? ¿A qué artículo de la Constitución se está violando? Si son violaciones de forma y cuáles son las de fondo. ¿Han hecho ya ese análisis o recién van a analizar? Mire, el hecho que le estoy denunciando, están reformando el Código del Trabajo y la Constitución y la seguridad social. O sea, son tres elementos que están reformando aquí. O sea, por supuesto, es que están reformando. A ver, ¿qué es lo que determina el Código del Trabajo en el artículo 47? La jornada laboral establecida 8 horas por 5 días de la semana. Están cambiando eso. Cuando disminuyen las horas de trabajo, están desconociendo, están cambiando la ley. Cuando lo que hacen es bajar la remuneración. ¿Qué es lo que dice la transitoria 25ª de la Constitución? Que el salario será el que cubre el costo de la canasta básica familiar. De $366 le van a bajar a $274. O sea, cuando se trata de derechos tienen que ser progresivos, no lo digo yo. Dice la Constitución en el artículo 11, octavo inciso. Revisemos ahí. Entonces, están cambiando el Código del Trabajo, la Constitución y la Ley de la Seguridad Social. Cuando lo que están es desconociendo el fondo de cesantía y se están inventándose, por otro lado, este seguro de desempleo. Cuando lo que están haciendo con esto es eliminando del ahorro del trabajador, del 3% le dejan ahora con el 2%, y el 1% le ponen al seguro de desempleo. Esto es un perjuicio para los trabajadores. 300.000 ciudadanos que indignados han salido a expresar su voz de protesta en las diferentes acciones que se han programado. Señor Serrano, por favor. ¿Hay reportes de la ciudad? ¿En qué ciudades más participaron? En todo el país, más o menos son unos 300.000 ecuatorianos. Lo importante y lo fundamental de esto es que no estamos los dirigentes diciéndoles lo que tiene que hacer el pueblo. El pueblo, ante la necesidad de expresarse, ante los oídos sordos por parte de los diferentes estamentos, el único derecho que les asiste, el artículo 98, el derecho a la resistencia. Y lo que ha hecho es el pueblo ecuatoriano evidenciar una vez más por parte de este gobierno el autoritarismo, la prepotencia para imponer leyes que no van en defensa de los derechos de los trabajadores del pueblo, sino a lo contrario, lo que va en detrimento de estos derechos. De lo que ha habido aquí es un encarecimiento paulatino del costo de vida, una imposibilidad de adquirir el costo de la canasta básica familiar, una imposibilidad de poder seguirse sosteniéndose en el país, cuando desde el gobierno dicen que no existe una crisis económica. Nosotros le decimos que en nuestro país existe una crisis económica, política y social, cuando prácticamente este gobierno ha sido un mal administrador de los recursos del pueblo ecuatoriano. Mire, para eso el colectivo, no verá, el primer avance para avanzar, porque yo estoy de acuerdo con su pregunta, cuando dice que nosotros no nos hacemos dueños de la movilización. Es del pueblo ecuatoriano, eso lo reconocemos todos, y hemos reconocido ayer, anteayer y todo este periodo. Para eso hemos avanzado primero en un colectivo, como ustedes conocen. Segundo, vamos más allá, vamos a un frente nacional con otros sectores. Ya no solo nos quedamos acá.
Y eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, un frente político del pueblo ecuatoriano para que vaya avanzando más dentro de todo este proceso que va a ir siendo. Y usted nos ha de haber escuchado, y ustedes, señores periodistas, nos han escuchado siempre, de decir lo que nosotros primero no estamos cuál es nuestro candidato, sino para nosotros primero es la producción, el empleo, la reforma agraria, eso. Lo que la partidocracia, ahí sí la partidocracia, porque la política no es, la politiquería es la mala, pero la política no es la mala. Entonces nosotros hemos ido avanzando dentro de esa propuesta que ustedes van a ir viendo, eso hemos acordado ahora esta mañana, de ir desarrollando poco a poco las acciones, porque esperamos el día de mañana qué es lo que va a decir el dueño del país, cuál va a ser lo que va a plantear porque él cree que todas las tareas que deja para la próxima semana tenemos que seguirle. No. Mire, una de las cosas que le demostramos el día de ayer y le dijimos que miente el gobierno, que dijo que íbamos a hacer una marcha violenta. Le dijimos mentira. Si no hay contramarchas, no hay violencia, es clarísima la situación. Si no hay infiltración, porque la controlamos bien y en eso sí estamos, ya sabemos cómo es de controlar. Por más lo que usted oyó al presidente del FUT decir que nos hicieron, si nosotros hacíamos violencia ahí con la policía, solo porque no nos dejaban poner la tribuna, ahí iba a ser, nosotros sabíamos lo que iba a ser. ¿Cuál fue nuestra decisión? Que le dejen ahí a la policía. Que no se pongan a pelear con ellos, porque querían ellos una confrontación, porque no vamos a caer en la confrontación, porque el gobierno quiere que caigamos en la confrontación diaria. Todavía se registran un poco de afectaciones al patrimonio. ¿Van a responder ustedes dentro de los requerimientos que hace el Cabildo Quiteño para la autorización que se pidió con ustedes como convocantes? Mire, nosotros hemos cumplido que nadie lo hace, ni siquiera los mentirosos del gobierno que nunca ellos le piden permiso a la alcaldía, que yo quisiera que ellos le pidan permiso. Ellos ponen una carpa donde quiera y nosotros no. Para nosotros caminar aquí en Quito ahora tenemos que tener permiso. No es así, porque así no es, porque donde hay democracia, donde hay soberanía no puede ser así. Tiene que haber, vea, la organización la hacemos usted, nosotros y todos. Todos queremos un patrimonio bonito, que nuestro Quito esté lindo como lo es. Lo que no podemos estar cayendo en la trampa de lo que ellos quieren, que a nosotros sí, a ustedes no tienen permiso. ¿Quién fue el culpable de lo de ayer? Ni siquiera la policía. El intendente que está a la orden del ministro del Interior y del gobierno. Eso es lo que está pasando. Entonces, mire... ¿La culpa del intendente que se vandalicen las paredes del centro histórico? Vea, mire, no estamos acusando, esa no es la pregunta, con todo el respeto, no le voy a contestar mal, le voy a contestar como se debe de contestar. Mire, cuando gente que nosotros nunca hacemos esos gráficos que usted los plantea, nunca, usted no nos va a encontrar. Y el FUT ha tenido que pagar sanciones, pregúntele al alcalde actual y a los anteriores. Todavía nosotros, cuando ha sido de ir a pintar, hemos pintado, sin haberlo hecho nosotros. Cuando nos demandaron, mandé... Pero vea, niña linda, usted conoce perfectamente cuáles son, pero nosotros no los vamos a andar cogiendo así. Eso quisiéramos que la policía los coja. ¿Por qué la policía no coge a ellos? ¿Por qué la policía cuando tiraron esas piedras en la San Francisco, y qué bien que me hace acuerdo usted esto, por qué el encapuchado se metió a la policía y no lo cogió preso? Ahí tenemos con las cámaras de ustedes, gracias a las cámaras de ustedes, sabemos quién era. Y él se sacó la máscara. Y nunca, por eso pregúntenle a la policía, ellos saben mejor que nosotros. Porque ellos los conocen. Entonces, ahí están dentro de eso.